Bienvenidos. Esto es todo. Nos queda una presentación más después de esta, pero me gustaría hablaros de dónde nos situamos teológicamente con respecto al tema creación-evolución. Creo que Raúl ha hecho un gran trabajo comentando varias cosas antes, así que quizá puedo pasar un poco más rápido por algunas de las diapositivas. Recapitulemos rápidamente. Hemos hablado de la autoridad de la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde obtiene la Biblia su autoridad? Sí, la Biblia nos lo dice, porque Dios le otorga autoridad. Jesucristo infunde el Antiguo Testamento con autoridad. Jesús es la autoridad para nosotros, así que aceptamos la Biblia como autoridad. La hermenéutica. También hemos hablado un poco acerca de cómo deberíamos aplicarla. Y esto no es para que lo lean, es solo para que recuerden el gráfico. La ciencia y la Biblia están interconectadas cuando estudiamos estos temas. El estudio serio de la Biblia no es para... Ahora es mediodía, ¿verdad? O ya se ha pasado. No es para cobardes. Hay que enfrentarse con el texto bíblico profundamente, estudiarlo con cuidado, con oración y con una mente científica. La creación en Génesis 1 la hemos observado, hemos hablado de ella y por supuesto Génesis 2 también está incluido. El diluvio en Génesis 6 al 9, eso lo vimos ayer. Lo estudiamos desde un punto de vista más personal y teológico, pero vimos claramente que el diluvio fue universal. También hemos hablado de evolución teísta. Néstor dio la presentación sobre evolución teísta y vimos que no es posible, así que ¿qué hacemos ahora? Voy a deciros algo, vosotros sois un escándalo. Aunque Raúl diga que nuestras mentes están cuerdas, para el mundo a veces resultamos un escándalo por estas dos razones. Creemos en una creación literal y en un diluvio universal. Eso nos separa del resto. Así que tenéis que tenerlo muy claro. Debéis tener buenas razones para creer algo así. Vosotros probablemente conocéis el documento Una afirmación de la creación. ¿Puedo ver vuestras manos? ¿Quiénes conocéis el documento? Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Quizá no me habéis oído. ¿Quién conoce el documento Una afirmación de la creación? Vale. Diría que un 25%. Pensaba que sería más como un 75%. Este documento es muy importante. Me gustaría que le echarais un vistazo si no lo habéis hecho. Lo podéis encontrar en Internet. Aquí tenéis la dirección. Y por favor, apuntadla rápido porque voy a pasar a la siguiente diapositiva ahora. No, en serio. Simplemente escribid una afirmación de la creación adventista y con eso es suficiente. Ponedlo entre comillas y os llevará directamente aquí, en Google o en cualquier otro buscador, a la página donde podéis leer el documento, descargarlo y creo que debe estar incluso en la página web del GRI, ¿verdad? Está disponible en varias lenguas. Sí, está traducido. Y es un buen documento. Me gustaría mostraros la última sección del documento, una afirmación de la creación. Se trata de estos 11 puntos, lo que afirmamos sobre la creación. Si fuera más conocido, me habría saltado estas dos diapositivas, pero vamos a revisarlas. En primer lugar, afirmamos, ¿y de dónde ha salido esta afirmación de la creación? De las conferencias internacionales de fe y ciencia de 2002 a 2004. Y estas personas, después de 3 años de estudio, de diálogo, de leer artículos y pensar sobre el tema, el comité que organizaba estas conferencias propuso estas 11 afirmaciones. Y la conferencia general las votó, ¿verdad? Dijeron, esto es lo que queremos creer, lo que afirmamos. El documento se mandó al Consejo Anual ese mismo año y el Consejo lo confirmó. El documento, una afirmación de la creación, con un documento que es una reafirmación de la creación. Podéis leer ese también.
Aquí están los puntos. Afirmamos la primacía de las Escrituras en la comprensión adventista de los orígenes. Cuando leáis esto, podéis ir comprobando en vuestra mente, ¿yo también lo afirmo? Lo afirmo, lo afirmo. Porque si hay un punto en el que no estáis de acuerdo, os encontráis en discrepancia con lo que los adventistas creen en este momento. ¿Está claro? Segundo, afirmamos la comprensión adventista histórica de Génesis 1, que la vida sobre la Tierra fue creada en 6 días literales y que es de origen reciente. Hemos hablado de todo esto aquí durante el Congreso. Afirmamos el registro bíblico de la caída que dio como resultado la muerte y el mal. Afirmamos el registro bíblico de un diluvio catastrófico, un acto de juicio divino que afectó al planeta entero. Afirmamos que nuestra comprensión limitada de los orígenes demanda humildad. Me gusta este punto. Porque no solo importa lo que creemos, también nuestra actitud. ¿Cómo creemos? Eso también es importante. Demanda humildad y una exploración adicional de estos temas que nos llevará más cerca de misterios profundos y maravillosos. Afirmamos eso. Afirmamos la naturaleza interconectada de la doctrina de la creación con otras doctrinas adventistas. Hoy me gustaría terminar hablando de este punto, explorarlo un poco más. Así que las últimas diapositivas serán sobre esta interconexión. 7. Afirmamos que a pesar de la caída, la naturaleza es testigo del Creador. Sí. Afirmamos a los científicos adventistas. ¿Cuántos científicos hay en la sala? Bien. Os afirmamos a vosotros en vuestro esfuerzo por entender la obra del Creador mediante las metodologías de sus disciplinas. Afirmamos a los teólogos adventistas. ¿Cuántos teólogos hay en la sala? Esto se refiere a vosotros. Os afirmamos en vuestro esfuerzo por explorar y articular el contenido de la revelación, que es la Biblia. Afirmamos a los educadores adventistas. ¿Cuántos educadores hay aquí? ¡Wow! Muchos. Vuestro ministerio es clave en favor de los niños y los jóvenes de la Iglesia. Educáis a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Esta es la nueva generación de expertos, quizá de científicos, de teólogos, de miembros cristianos creyentes en la Biblia, que quizá influirán en lo que la Iglesia crea en el futuro. Tenéis un rol muy importante en la misión de la Iglesia. Finalmente, afirmamos que la misión de la Iglesia Adventista, identificada en Apocalipsis 14, 6 y 7, incluye un llamado a la adoración de Dios como Creador de todo. Nos pone de rodillas para orar y adorar a Dios. Él es nuestro Creador. Eso es lo que afirmamos. Dejadme retomar este primer punto, la prioridad, la primacía de las Escrituras, Génesis 1, 6 días literales y unos pocos puntos básicos que he recopilado para mí, por diversión, de la Biblia. ¿Cuáles serían algunos puntos bíblicos básicos de mis creencias que apuntan a la creación? En primer lugar, Dios creó la superficie de la Tierra más la atmósfera y la vida en 6 días literales. ¿Os dais cuenta? No dice nada de si Dios creó o no el planeta inerte mucho antes de la semana de la creación. Sobre eso vosotros podéis decidir, creo yo. Pero lo que hizo en este ecosistema que tenemos, eso fue hecho recientemente, en 7 días. Sí, podríamos discutirlo. Yo prefiero 7 días. De cualquier forma, al final de la semana de la creación, había un ecosistema completo con plantas, vertebrados, pájaros, animales acuáticos, mamíferos, humanos. Sí, eso es Génesis 1, ya lo sabéis. El mundo recién creado era muy bueno, no existía el mal. Esto es un golpe mortal para la evolución teísta y, por supuesto, para otras ideas evolucionistas. El pecado cambió el mundo biológico, aún lo hace.
Creo que la enfermedad, la muerte y otras formas del mal son el resultado de la influencia del pecado y de los seres humanos, que son pecadores, y de seres demoníacos literales. También ellos, creo, pueden hacer algunas cosas en el mundo biológico. Más puntos básicos: un diluvio universal que destruyó muchas formas de vida y cambió el mundo, de nuevo. No solo el pecado en el principio, también el diluvio. Ocurrieron cambios. Todo esto pasó en un periodo de miles de años, no de millones. Los milagros de Jesús demuestran que Dios puede restaurar o crear tejido humano instantáneamente, iniciar procesos bioquímicos en un tejido sin vida. Quizá debería añadir manteniéndose dentro de las leyes de la naturaleza. Eso es lo que yo entiendo de lo que dice Elena White, y me resulta sorprendente, porque no entiendo cómo podía actuar dentro de las leyes de la naturaleza si Jesús hacía milagros como, pongamos por caso, por ejemplo, caminar sobre el agua. ¿Cómo podía hacer algo así y mantenerse dentro de las leyes de la naturaleza? Podría daros 2 páginas de citas de Elena White donde dice que Dios usa esas leyes. Quizá tenemos que estudiarlas un poco más para entenderlo. Lo que quiero decir aquí es que Dios no se desliga de todo y hace lo que le da la gana. Por supuesto que puede hacer lo que quiera, pero lo hace dentro de la creación. Es como cuando Jesús se hace humano. Él se convierte en una parte de la creación. No es que las cosas creadas sean Dios mismo, por supuesto. Nosotros no creemos en el panteísmo ni nada parecido, pero se acerca a su creación, quizá incluso manteniéndose dentro de las leyes naturales que conocemos. Y por último, una nueva y literal creación física, la recreación de esta tierra, va a ocurrir algún tiempo después de la segunda venida de Jesús. Los 2 últimos capítulos de la Biblia nos lo dicen. Ahora, si tenemos nuestra afirmación de la creación, si tenemos todos estos puntos básicos, y espero que vosotros digáis, sí, estoy de acuerdo con muchos, ¿por qué hay algunos adventistas que dudan de la creación? Tengo una lucha interna con esto. ¿Cómo es posible que un adventista que cree que la Biblia es la palabra de Dios dude de la creación? Y los hay, ¿a que sí? Algunos científicos, otros adventistas que dudan de la creación. Bien, ya veo que algunos aquí pueden confirmarlo. Voy a lanzarme al vacío porque no sé lo que hay dentro de las cabezas de estas personas, aunque he hablado con algunos de ellos. Dejadme sugerir unas pocas observaciones que, como digo, no son completas y puede que sean incorrectas, de por qué los adventistas dudan de la creación. Porque si entendemos eso, quizá nos ayude a tratar con ellos. En primer lugar, creo que se fijan en la mayoría de los presuntos científicos profesionales. Buscan a los expertos. ¿Quiénes son los expertos en este campo? Y muchos de los expertos, tanto creyentes como no creyentes, no piensan que la creación sea una posibilidad científica real. Presentan evidencias que contradicen las doctrinas cristianas. Si te fijas en la mayoría, si quieres estar con la mayoría, entonces tienes que alejarte de la creación. Sienten el peso abrumador de la evidencia, las llamadas pruebas que salen de los libros de biología, de las revistas científicas, de ciertos libros como, ya sabéis, Richard Dawkins escribió un libro sobre la mentira de la creación. Les gusta su lenguaje, les gusta lo que leen y dicen, tiene unos cuantos puntos interesantes. Tal vez tenga razón en esto o en aquello. 3.
No diferencian entre los datos, lo que se ha encontrado, y la interpretación, las explicaciones evolucionistas de los datos. Creo que ya se ha mencionado esto a lo largo de la semana. Los datos están ahí, está claro, pero entonces hay que pensar, ¿cómo los interpretamos? Y cuando empezamos a interpretar, hay que ser capaz de pararse y pensar, ¿hay otra manera de interpretarlo? ¿Cuál debería seguir? Algunos no distinguen y simplemente aceptan la interpretación mayoritaria. 4. Quieren libertad científica, que para ellos incluye también libertad teológica y que al final puede llevar también a la libertad de ciertas ideas morales. Creo que esto se mencionó esta semana en una de sus presentaciones. La libertad científica se considera de gran importancia en las universidades. Cuando se tiene libertad científica y libertad de... ¿Cuál es la otra? De cátedra, de enseñanza. Son dos principios fundamentales de cualquier universidad del mundo. Si no te atiendes a ellos, se cuestiona si eres una universidad. Pero si tienes libertad de ciencia, puedes estudiar cualquier cosa, ¿verdad? Puedes adquirir cualquier conocimiento, realizar cualquier pregunta. Y al final, la universidad cree que puedes creer cualquier cosa que puedas razonar. Puedes creer cualquier cosa. Esto a veces dificulta el trabajo de las universidades adventistas. ¿Qué pasa si estudias algo que te lleva a tener dudas o incluso a la conclusión de que la creación no es lo que pasó? Les gusta la libertad de ciencia, les gusta la libertad y por supuesto también la libertad teológica. Creo que es curioso que mucha gente interpreta las escrituras. No acuden a los teólogos, simplemente las interpretan como quieren. Quiero decir, cualquiera de ustedes puede interpretar las escrituras sin tener estudios en teología. Eso nunca ocurriría en otras ciencias, pero con la Biblia sí que pasa. No quiero decir que... No quiero poner a los teólogos en un pedestal donde nadie los pueda alcanzar, que no se pueda dialogar con ellos, por supuesto que no. Pero recordad que es necesario usar buena ciencia cuando estudiamos la Biblia. Cuando explicamos, cuando interpretamos las escrituras, hacemos exégesis. Volviendo a los que quieren libertad, pueden llegar incluso a gustarles que algunas ideas morales ya no sean tan importantes en este mundo. Número 5. No se sienten satisfechos con las explicaciones previas de los creacionistas. Me siento muy feliz de que tengamos tan buenas explicaciones, excelentes investigaciones científicas en las que podemos ver que la creación es una posibilidad real, que el tiempo geológico breve es posible. Creo que en el pasado no teníamos tanto material. Y por eso los científicos y otras personas, al leer los materiales producidos por los creacionistas, a veces levantan la ceja y piensan, esto no puede ser, está cogido por pinzas. Y se van para otro lado. 6. Creen que lo de la creación en 6 días no es relevante en esta época. Simplemente leed lo que la gente ha escrito y escribe sobre Génesis 1. Cada noviembre voy a un congreso, al Congreso de la Sociedad de Literatura Bíblica. Y justo antes de ese congreso, al que asisten prácticamente todos los eruditos bíblicos del mundo, de cualquier denominación, los creyentes y los no creyentes, hay muchos eruditos bíblicos que no son creyentes en este mundo. Justo antes del congreso hay otra reunión, la reunión de la Sociedad Teológica Evangélica. Suena bien, ¿verdad? Gente que respeta la Biblia, que cree que es la palabra de Dios, que defiende las Escrituras, una comunidad de expertos que creen en la Biblia. Llevo asistiendo a estas reuniones desde hace 20, 25 años y he notado un cambio. He notado que estas personas, cuando se trata de Génesis del 1 al 11, han empezado a apartarse un poco de lo que creían antes y a introducir ideas críticas en el mundo evangélico. Si buscáis Génesis 1, si lo introducís en Amazon para buscar lo que han escrito los evangélicos, encontraréis libros que niegan completamente que lo que está escrito en Génesis 1 tenga algo que ver con la realidad.
o en 2, o en Génesis 3 o 4, toda esa parte. Así que si alguien quiere leer lo que creemos sobre el tema y consulta la literatura evangélica, se perturbará, porque hay muchas interpretaciones de Génesis 1. No hay una, ni dos, ni tres, hay muchas. Y cuando hay tantas interpretaciones, ¿sabéis lo que piensa la gente? Si todos estos expertos en la Biblia llegan a diferentes conclusiones, evidentemente el texto no está claro. Así que deberíamos buscar en algún otro sitio. ¿Cómo va a ser relevante hoy la creación en 6 días si tanta gente duda de ella? Están sometidos a burlas y a difamación pública. Uno de los ejemplos que uso en clase es del National Geographic alemán de febrero del 2009. Debería poner página 3. En la página 3 se compara a los creacionistas con los negacionistas del Holocausto. No existió el Holocausto. Y por supuesto con los escépticos del cambio climático. Esa gente que es escéptica respecto a que haya un calentamiento global. Venga ya, no hay un cambio climático. El editorial dice, ustedes, creacionistas, porque acaban de publicar un artículo sobre evolución y él dice, ahora recibiremos un montón de cartas al editor, porque siempre que publicamos artículos sobre evolución, aparecen los creacionistas y nos escriben cartas exaltadas en plan, ¿cómo pueden ustedes decir que bla, 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 bla? Y sigue, ¿sabéis qué? Estos son como los negacionistas del Holocausto y los escépticos del cambio climático. Son como conductores suicidas intelectuales en la autopista alemana. Si leyerais algo así, pensaríais, bueno, yo pertenezco a ese grupo. ¿Os gustaría que os llamaran conductores suicidas intelectuales? Venga ya. ¿Vosotros no os atreveríais a conducir en sentido contrario en una autopista de los Estados Unidos? Bueno, quizá allí podrían sobrevivir, pero no en una autopista alemana con coches circulando. Pero de hecho, es algo parecido, porque vamos en contra de la mayoría. Lo hacemos. 2 años después, el mismo autor dijo que le gustan los escépticos. A ver, el escepticismo es uno de los pilares de la ciencia. Pero al final dice que según qué escépticos, ser escéptico en el tema creación, evolución, está completamente fuera de lugar. Y por cierto, añade que la misma Iglesia lo reconoce con la evolución teísta. Gracias a Dios. Esas son sus últimas palabras. Gracias a Dios. Gracias sean a Dios. No nos gusta sentirnos así, psicológicamente nos apartamos. Queremos pertenecer a un grupo serio, de gente respetable. 8. Se ven influenciados por el pensamiento evolucionista cuando estudian en la universidad. Raúl lo ha mencionado y no se limita a la biología. Me sorprendió cuando en Graz hablé sobre creación-evolución. Es una ciudad austríaca, a un grupo de estudiantes de todas las ramas. Había estudiantes de matemáticas, de biología, de historia y de otras cosas. Al principio les hice una pregunta. ¿Os habéis encontrado con ideas evolucionistas en vuestras carreras? Por supuesto, los biólogos y los de historia y cosas así levantaron la mano. Pero me sorprendió ver un estudiante de matemáticas levantar la mano también. Le pregunté, ¿cómo? ¿En matemáticas? Oh, sí. Está ahí. No de manera evidente. A veces no lo ves. Pero esos profesores pertenecen al sistema. Y tus ideas se introducen en cualquier cosa que enseñas. Vosotros, profesores, tenéis una gran influencia en nuestras mentes mientras estudiamos. Nunca deberíais subestimar eso, así que si tenéis la posibilidad, escoged a un profesor que sea creyente cristiano, un creyente adventista si es posible. ¿Más? 2 más. Creo que encuentran el testimonio de la naturaleza contradictorio. Tim Standish nos habló del sistema de veneno de las serpientes. Cuando ves algo así, piensas,
Si fuera algo bonito, artístico, bueno, ¿cómo puede ser? No puede haber sido creado por Dios, así que con dolor en el corazón decides, debe haber otra posibilidad. Quizá Dios no lo creó. El testimonio de la naturaleza es contradictorio y nos quedan preguntas sin responder, pero hay que seguir estudiando y no saltar fácilmente a una conclusión, a una posición que contradiga las Escrituras. No deberíamos hacer algo así a la ligera. Y por último, se decantan por la evolución porque hablamos muy poco sobre creación-evolución y les dejamos el campo libre a los científicos no creyentes. Dejadme deciros algo. Me gusta mucho lo que el GRI hace por nosotros. Y la educación en biología, la educación en geología del Departamento de Biología y Ciencias de la Tierra y todo lo que hacen, me gusta. Creo que lo que estamos haciendo aquí es maravilloso, pero de momento ha alcanzado a 150 personas. ¿Sabéis cuántos adventistas tenemos en Europa? Por supuesto que volveremos a casa y les enseñaremos, lo distribuiremos, intentaremos compartir nuestros pensamientos con los demás. Muy bien, hagámoslo, pero tengo el presentimiento de que no es suficiente. Tenemos buenos artículos creacionistas, pero tenemos muchos más artículos evolucionistas, basados en un pensamiento evolucionista. Estamos en minoría y por eso necesitamos gritar más fuerte, más claro, para que nos oigan los miembros de Iglesia y también la comunidad científica. Ya sé que tenemos que hacerlo con cuidado y no hacer afirmaciones que podrían desacreditar nuestra credibilidad académica. Pero como teólogo, me gustaría desafiar un poco a los científicos. ¿Está bien? No hace falta que me toméis muy en serio, pero dejadme desafiaros. ¿Cuánto tiempo creéis que le llevaría a las personas que leen vuestros artículos llegar a conclusiones parecidas a lo que vosotros creéis? Quizás la forma de hacerlo no sea escribiendo nuevos artículos científicos, sino tratando de alcanzar a vuestros colegas científicos, a esos que no son creyentes. Quizás, no lo sé, podríais ser un poco más abiertos con ellos, decirles lo que creéis en privado. Necesitamos difundir el mensaje de la creación. Y a veces pasa como... Yo soy teólogo, ¿verdad? Es como en un grupo de escuela sabática cuando alguien dice, solo tienes que vivir lo que crees y la gente te preguntará qué es lo que crees porque se quedarán sorprendidos por tu forma de vivir. Y entonces yo humildemente pregunto, ¿y cuánta gente te ha preguntado sobre tus creencias este año? Y en ese momento se quedan sin palabras. Se avergüenzan. Y yo me avergüenzo también porque... ¿quién nos va a preguntar si no decimos nada? Las palabras son poderosas. Nuestros actos también, lo sé, pero creo que los actos por sí solos no van a funcionar. ¿Puedo desafiaros? Hablad, hablad de la palabra. No sin cabeza, por supuesto. No seáis insensatos y uséis la palabra de Dios para enfrentaros con todo el mundo. Pero pensad en ello. Orad al Espíritu. ¿Dónde podría yo decir algo que haga que otras personas empiecen a dudar de la evolución? Estoy llegando al final. ¿De verdad estoy acabando? Debería. 30 minutos. ¿Cómo tratar con ellos? Nunca, nunca, jamás ridiculicéis a los que no son creacionistas. Odio cuando pasa eso, cuando alguien empieza a ridiculizarles. No creo que sea un buen comportamiento.
Buscad tener una buena relación con las personas que piensan diferente. Esforzaros por la excelencia de pensamiento y argumentación. Evitad por encima de todo la superficialidad. Uno puede oler una argumentación superficial. Desarrollad la actitud de Jesús. A él le gustaría ganar esas personas. A mí también. ¿Y qué hay de los adventistas que coquetean con la evolución? Mostradles las consecuencias de esas ideas. Tengo aquí 12 razones sobre la importancia de la creación. Voy a repasarlas deprisa. La Biblia testifica de la creación de Dios. Jesús confirmó la creación y la salvación. Aquí está la interconexión entre la creación y todo lo demás. La salvación está íntimamente conectada con ella. La escatología está basada en la enseñanza de la protología. Las consecuencias para nuestra noción de Dios, inmensas. Si tú no crees en la creación, ¿qué tipo de consecuencias tendrá eso para tu cosmovisión, para tu visión de Dios? Consecuencias para la imagen de Dios. ¿Es Dios digno de adoración? El ritmo semanal y el sábado. El matrimonio y la igualdad. Cuídala, cuídala. Lo cantamos a todas horas. Dios nos ha llamado a cuidar la creación. Un poderoso mensaje teológico. El tema del santuario. Quizá no esperarían que aparezca el santuario aquí, pero Dios creó este mundo para ser un santuario. Si tuviera tiempo, que no lo tengo, les explicaría que Dios creó esto como santuario. Nuestro mensaje del santuario está aquí. ¿Ese es un 0? Está bien, gracias. Mantenedlo ahí. La autoridad de la Biblia. Si no podemos confiar en el texto de la primera página, ¿cómo vamos a confiar en el de la página 2? O 22, o 222. Así que, si empezamos a dudar de la creación, empezamos a dudar básicamente de cualquier creencia teológica que obtenemos de la Biblia. Si Dios no es el creador, es como el argumento de Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿de qué vale? De nada. Última diapositiva. Por la fe, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, ya se ha citado antes. Es una declaración profunda. Por la fe entendemos. La fe y el entendimiento van juntos. Debería subrayar eso también. Pero es la palabra de Dios la que es, la que tiene poder creador. En este mundo, en mi mundo y también en mi vida. Deseo que la palabra de Dios sea el poder de vuestras vidas.